the batteries. Este es el grupo de física. Vamos a presentar un experimento sobre lo que es la vela que se apaga cuando el agua sube. Voy a presentar a mis compañeros César Vargas, José Yepes, Steven Vázquez, Ariel y mi compañero Sáciga y compañero en la cámara Jairon Zúñiga. Que ocurre en el interior del vaso mientras arde la vela. 1. Cambio la composición química de los gases. 2. Cambio de temperatura. Y 3. Condensación de vapor del agua al apagarse la vela. Dice mi compañero que dentro del interior del vaso ocurren tres fenómenos químicos ocurren dentro del vaso. Yo voy a hablar sobre que cuenta que por cada molécula de CO2 que la de O2 aparece una y media más de gases. Una de H2O, como la que está aquí, aparece una más y media de H2O y media de CO2, que es la que está acá, CO2. Ya. Visto así, más que disminuir la presión, debería aumentar. Ya. Decir que el oxígeno va desapareciendo a medida que se produce la reacción hasta que solo se agota y solo queda el nitrógeno 4 de 5 de la cantidad original por la composición del aire. Por lo tanto, el agua sube para rellenar ese hueco. Entonces decimos que mientras el oxígeno va desapareciendo, el agua sube para rellenar ese hueco en el momento que la vela se enciende. En la reacción de la parafina de la vela se combina con el oxígeno para dar lugar al dióxido de carbono, que sería, está aquí, el CO2. Para dar lugar al dióxido de carbono, que es el CO2 y el agua. Y alguna otra cosa como el carbón elemental o la carbonilla que podemos olvidar. Para que la reacción quede ajustada para la parafina de la vela, al agotar el carbón, el hidrógeno en la misma proporción que metano. O sea, dice que va a quedar solo el metano cuando el carbón y el hidrógeno estén en la misma proporción. Vamos a tratar los siguientes ítems acerca de este proyecto. El primer ítem sería qué vamos a estudiar acerca de este proyecto. El segundo sería qué pasa con este experimento o proyecto. El tercer ítem sería por qué se apaga la vela dentro del vaso. El cuarto ítem sería por qué el agua sube hacia el vaso. Y el quinto y último ítem sería por qué el CO2 y el H2O producidos no ocupan lugar en el oxígeno. En este experimento vamos a estudiar la combustión de una vela y vamos a ver cómo es necesaria la presencia de oxígeno para la combustión. Y también vamos a ver cómo el oxígeno se consume a través de este proceso. Se trata de un experimento muy famoso que realizó Leibniz en la mitad del siglo XVII. Se apaga
a los pocos segundos de haberla tapado con el vaso. El nivel del agua sube. Adentro del vaso, la vela se apaga en cuanto se termina el oxígeno. Durante la combustión se consume el oxígeno y se desprende carbono, formando dióxido de carbono. Una vez que se enfría, el aire con dióxido de carbono estará en una presión menor, por lo que el agua fluye hacia la zona del vaso. Para que exista el fuego, deben existir tres elementos fundamentales que nunca pueden faltar, que son el combustible, en este caso la vela, que es con lo que se va a quemar, el comburente, que siempre es el oxígeno, y la chispa, que en este caso es el cerillo o el fósforo. Al encerrar la vela con el vaso, el oxígeno se consume porque el fuego lo está utilizando para seguir quemándose. Al acabarse el oxígeno, la llama se extingue. El fuego no puede extinguirse sin la conjunción simultánea del combustible comburente y la energía de la vela. El aire ocupa un espacio más pequeño que antes, lo que hace que la presión atmosférica, que es la que proviene del peso de los más de 50 kilómetros por segundo de aire que tenemos sobre nuestras cabezas, que posee una gran fuerza. Pues bien, esta misma presión empuja al agua que hay en el plato para que entre al vaso y compense la diferencia de presión con funciones. La combustión es como nosotros, necesita el O2 del aire, y dentro del vaso no hay mucho O2, ya que el calor de la vela lo convierte en carbono, y al apagarse la vela es porque tenemos dióxido de carbono dentro del vaso. Al consumirse el oxígeno, la presión atmosférica en el exterior es mayor que la del interior y empuja al agua hacia dentro del vaso. Pero está claro que no lo ocupa todo. Se puede explicar por qué el vapor del agua condensa en las paredes del vaso, es decir, vaso empañado. En la estequiometría de la reacción se produce menos CO2 que el O2 que reacciona. Comprobar en la reacción antes mencionada que por cada mol de cera se consumen 44 volúmenes de O2 y se produce solo 29 de CO2. Gracias. Mientras el vaso va bajando para cubrir la vela, las velocísimas moléculas de los gases tendrán la oportunidad de escapar libremente. Las que no escapan chocarán contra las paredes del vaso, ejerciendo presión sobre ellas. Cuando el vaso haya llegado al fondo del plato, es posible que se vean algunas burbujas, las que acabamos de ver, producidas por los gases que siguen escapando a través del agua. Un poco más tarde, cuando el vaso ya cubra toda la vela, lo que ya ocurrió, el dióxido de carbono caliente empieza a acumularse en la parte superior. Bueno, aquí vamos a hacer la demostración del proyecto. Lo que necesitamos es un plato, agua con colorante, una vela y un vaso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocar el vaso sobre la vela. Como nos damos cuenta, el agua está ingresando a través del vaso. Esto forma una acción y reacción. Lo que hace la vela es aumentar la temperatura que está dentro del vaso y hace que el aire que está dentro del vaso salga. Por lo que eso es la acción. Y la reacción es que los gases, al momento de volver a entrar, hacen que el agua coja
y se introduzca dentro del vaso. Con esto demostramos la tercera ley de Newton, que es la forma de acción y reacción.